Hola, bienvenidos a el capítulo número 14 de Cívica Popular. Este capítulo es la segunda parte del capítulo 13, donde estamos analizando el artículo 154 de la Constitución, ¿ya? Que incluye los bordes o límites constitucionales al nuevo proyecto constitucional, ¿ya? Recuerden que este artículo 154 es de inclusión reciente, ya pasó en los últimos 2 meses. Por tanto, si tienen una constitución anterior, no va a estar este artículo 154, tienen que buscar la constitución actualizada en la Biblioteca del Congreso Nacional, en la página web, ¿ya? Em, Igualmente, hace una semana más o menos hubo una nueva modificación constitucional que tiene que ver con infraestructura crítica, ¿ya? Por tanto, es interesante tener la constitución de esta semana al menos para tener todas las modificaciones en caso que tengan que estudiar, ¿bien? Pero bien sabemos que este programa no solo es para los estudiantes, sino que es para público en general. Por tanto, tenemos que aterrizar los tópicos y en eso estamos explicando el artículo 154 de la forma más aterrizada que logre hacer. ¿Ya? Vimos los primeros 5 numerales y ahora vamos en el número 6. Recordemos el encabezado. El encabezado dice, artículo 154, la propuesta de nueva constitución que se someta a plebiscito deberá contener al menos las siguientes bases institucionales y fundamentales. Entonces ahí están enumeradas estas bases institucionales que recordemos van a ser, entre comillas, vigiladas o supervisadas por el Comité Técnico de Admisibilidad, ya este comité compuesto solamente por abogados y abogadas, ya, con todo lo polémico que eso pueda significar. Bien, entonces ahora vamos a entrar a analizar los bordes constitucionales, ¿ya? Y vamos al número 6, que era en el que estábamos pendientes, que como pueden ver dice así. Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional. Bien, eso es lo que dice el borde o el límite constitucional del 154. Comparémoslo con lo que dice la Constitución actual. En el artículo segundo de la Constitución dice, son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Ahí tenemos los tres, exactamente los tres. No ha cambiado nada. ¿Ya? Si tuviésemos que compararlo con la Constitución anterior, con la de 1925, no hay norma respecto a los emblemas nacionales. ¿Ya? O sea que los emblemas nacionales al menos aparecen en 1980. Recordemos que había todo un trabajo que estaba buscando realizar la dictadura en esa época de crear una suerte de identidad patriótica nacional. Quizá esa era la motivación de generar esta idea de emblemas nacionales, que sin embargo igual se ven en otras constituciones alrededor del mundo, no es algo tan excepcional. Em, si vimos lo que decía la Constitución actual, la anterior también nos corresponde revisar, bueno, qué decía el proyecto constitucional del año 2022, el proyecto rechazado, ¿cierto? Así lo estamos denominando, el proyecto rechazado. ¿Ya? Y claro, en el artículo 13, este proyecto indicaba lo siguiente: son emblemas nacionales la bandera, el escudo y el himno nacional. ¿Se acuerdan que por un momento se estaba acusando al proyecto constitucional y a la convención de querer eliminar estos elementos de identidad nacional? Sin embargo, estaban ahí presentes en el artículo 13. ¿Ya? Al mismo tiempo, sí, hay que decirlo, incluía la siguiente afirmación, ese mismo artículo 13. El Estado reconoce los símbolos y emblemas de los pueblos y naciones indígenas. ¿Ya? Por tanto, no solo se reconocía de la nación chilena propiamente tal, sino que además se reconocía otros emblemas de los pueblos y naciones indígenas. Bastante interesante, recordemos que la constitución o el proyecto constitucional del 2022 era de corte plurinacional, por tanto tenía este reconocimiento. ¿Por qué es relevante reconocer los emblemas nacionales? ¿Ya? Sinceramente yo creo que por un tema de fondo es esta idea de creación de una identidad nacional, que muchas veces surge de forma natural de la población misma y otras veces, hay que decirlo, es una construcción un poco más ficticia. ¿Ya? Quizás algunos pueblos más antiguos tengan toda una historia relativa a sus emblemas nacionales que es mucho más antigua, y otros que incluso la van renovando y le encanta incluso ir renovando una suerte de imagen país. ¿Ya? Por tanto, no es un tema obligatorio ni que se trate de la misma forma en distintos países. En Chile, ojo, hay dos normas de carácter legal que
hay que decirlo, utilizan como base los emblemas nacionales. Primero, hablemos de la Ley de Seguridad del Estado, ¿ya? Que en su artículo sexto señala lo siguiente: cometen delito contra el orden público, por ejemplo, los que ultrajaren públicamente la bandera, el escudo, el nombre de la patria o el himno nacional. Por tanto, imagínense, eh, atentar contra estos objetos que representan la identidad nacional implica la intervención de la Ley de Seguridad del Estado. Ahora, recordemos que esta Ley de Seguridad es, eh, podríamos decirlo, es aquella que realiza el gobierno, por decirlo así. El gobierno puede o no puede activar, como dicen en las noticias, esta Ley de Seguridad del Estado. Sí que supongo que podrán ponderar una ofensa contra un emblema nacional. No es lo mismo que un Bart Simpson, ¿cierto? Un niño ultrajare la bandera haciéndose el chistosito, ¿cierto? Que una persona adulta en una plaza, en un evento masivo. ¿Ya? Entonces, claramente ahí puedes ponderar. Aunque es bien difícil la utilización de esta ley de seguridad del Estado. Imagínense en ese evento que pasó en Valparaíso, el evento de cierre del proyecto constitucional del año pasado, el incidente con la bandera, ¿cierto? Pudo significar la ley de seguridad del Estado. ¿Ya? No recuerdo muy bien si se activó o no. Vamos a dejarlo ahí como pregunta. Me llamaría la atención de todas formas. ¿Bien? Y una segunda normativa es la 20.537, que tiene que ver con el uso e izamiento de la bandera o del pabellón patrio. ¿Ya? Ahí está regulado cómo se usa, cómo se iza la bandera. Normativas que a rato a uno le parecen es necesario, ¿ya? Sin embargo, bueno, la verdad es que no es exclusivo de Chile, todos los países tienen este tipo de normativa. Así que con eso terminamos el número 6, ¿ya? Que se refiere a los emblemas nacionales. Bien, recordemos que estamos en el artículo 154 y ahora vamos a ver el 154 número 7, ¿ya? Que es un tema un poquito más de fondo, bastante interesante. Dice lo siguiente: que también sería una base institucional o un borde o un límite constitucional a considerar en este nuevo proyecto constitucional del año 2023. Bueno, que Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí. Y los diferencia. Dice poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. ¿Ya? Voy a intentar poner en cámara. Recordemos que esto está siendo visto en YouTube y al mismo tiempo puede ser escuchado en Spotify. ¿Ya? Por tanto, yo leo y así en ninguna de las dos plataformas se van a perder detalle alguno. Bien. A ver, vamos viendo que todo quede correcto en pantalla. Primero dice el Poder Ejecutivo, con un jefe de gobierno con iniciativa exclusiva en la presentación de proyectos de ley que incidan directamente en el gasto público. Eso dice el límite, por si acaso. También este borde constitucional incluye el Poder Judicial, con una unidad jurisdiccional, y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. Y letra C dice Poder Legislativo Bicameral, lo dice expresamente, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas, sin perjuicio de sus atribuciones y competencias en particular. Bien, como pueden ver, el número 7 del 154 de la Constitución actual establece como borde o límite constitucional la existencia determinada de tres poderes: ejecutivo, judicial y un legislativo bicameral. Hay que decirlo, esto es algo nuevo, es una idea, pero siempre han existido otros tres poderes. Sí, pero la denominación de los mismos no está incluida en la Constitución actual. ¿Ya? En la Constitución actual de 1980 no existe un artículo que diferencie cada uno de los distintos poderes. Es más, el único que recibe como denominación de poder es el Poder Judicial. El capítulo sexto de la Constitución actual dice Poder Judicial, pero no hay un capítulo, no hay un apartado que diga Poder Legislativo, Poder Ejecutivo. Incluso algo bastante interesante. En el proyecto constitucional del año pasado, el rechazado, ¿cierto? Se criticaba que se dejaba de llamar poder judicial y decía de que el proyecto estaría eliminando los poderes del Estado o la separación de poderes, porque dejaba de llamarse poderes, o sea, poder judicial y pasaba a llamarse sistemas de justicia.
Pero al mismo tiempo, ese mismo proyecto constitucional denominaba explícitamente al Poder Legislativo y explícitamente al Poder Ejecutivo. Dos poderes que no existen en cuanto a nominación en la Constitución actual. Entonces era un juego de palabras. Recordemos que más allá de la forma, lo que interesa es el fondo. La Constitución actual no dice Poder Ejecutivo, no dice Poder Legislativo, solo dice Poder Judicial. El proyecto rechazado decía Poder Ejecutivo, decía Poder Legislativo, pero no decía Poder Judicial, decía sistemas de justicia. Aún así había mucha pelea por estas denominaciones. La verdad que a mi parecer, más allá del contenido, quizás no son tan relevantes. Ahora, este borde constitucional le está diciendo a los futuros constituyentes que tiene que existir estos tres poderes explícitamente. Por tanto, es probable que veamos capítulos diferenciados en el proyecto de nueva constitución que diga poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo bicameral. ¿Ya? Así que ahí bastante interesante este límite o borde constitucional. Ahora, este mismo numeral 7 dice que en el Poder Ejecutivo, que está compuesto por un jefe de gobierno, dice que tendrá iniciativa exclusiva en la presentación de proyectos de ley, ya que tenga que ver con gasto público. Esto no es algo nuevo. Si nos vamos a la Constitución actual, claro, en el artículo 65 aparecen las iniciativas legales que son exclusivas del presidente, las que incluyen, por ejemplo, temas de división política y administrativa. También incluyen administración financiera y presupuestaria. ¿Qué significa esto? Que solo el presidente de la República va a poder iniciar proyectos de ley sobre estas materias, no así los congresistas, ¿ya? Por tanto, se mantiene la idea actual que existe en la Constitución, que está vigente, para la futura Constitución, que solo el presidente puede presentar proyectos de iniciativa legal relativas a gasto público o presupuesto. ¿Ya? ¿Es una idea nueva esto? No. También está incluida en la Constitución de 1925. ¿Ya? ¿Y qué pasaba con el proyecto rechazado? ¿Qué decía sobre las iniciativas? ¿Ya? Algo interesante porque recordemos que el proyecto rechazado del año pasado hablaba de iniciativas populares de ley, no solo respecto al presidente, iniciativas populares de ley, iniciativa indígena de ley, iniciativa de la Cámara de las Regiones, ¿se acuerdan? Incluso leyes de concurrencia presidencial necesaria, que era un tipo especial de proyectos. Pero en materia presupuestaria, el artículo 277 del proyecto rechazado decía también solo el presidente. Por tanto, existe una transversalidad en idea de que el gasto público, de que el presupuesto anual, tiene que siempre quedar a manos del presidente. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el borde constitucional actual, lo vamos a ver en la constitución vigente, en la constitución de 1925 e incluso en el proyecto rechazado. Así que ahí al menos existiría una transversalidad respecto a esa idea. Otro elemento interesante es que dice respecto al Poder Judicial que tiene que tener respeto a las sentencias judiciales firmadas y ejecutoriadas. En su momento se discutió que el proyecto rechazado del año pasado podía eventualmente generar un efecto dominó. Cambiamos la constitución, cambiamos las normas, quizás se genere un efecto respecto a las sentencias ya ejecutoriadas, ya firmes, o sea que no tienen eh, más recursos presentables. Pensemos en una persona que está en la cárcel 10 años y por alguna razón su pena se disminuye a 5 años y termina libre. O se cambia o se anula o no sé cuál es la terminología que sea más entendible. Por ejemplo, se elimina o deroga un delito. ¿Qué efecto va a tener hacia atrás? ¿Ya? Entonces, lo que está diciendo este borde constitucional, está diciendo, mire, va a configurar esta nueva constitución al Poder Judicial, pero cuando lo configure tenga claro que no va a poder modificar sentencias anteriores. ¿Ya? Algo que, entre comillas, fue discutido en el proyecto rechazado del año pasado, hoy en día se zanja inmediato. Se dice, ojo, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas no se tocan, por más que hayamos cambiado la constitución. ¿Bien? Finalmente, respecto a este borde constitucional, leímos que dice Poder Legislativo bicameral. ¿Ya? Otra gran polémica. ¿Se acuerdan que en su momento el proyecto constitucional del año 2022 quería eliminar las dos cámaras y dejar una sola cámara? ¿Ya? Finalmente se llegó a un consenso
y se dejaron dos cámaras, ¿ya? Pero con funciones que podríamos decir son diferenciadas. Habían proyectos de ley que debían conocer ambas cámaras, ¿ya? Y habían proyectos de ley que solo debían conocer una cámara, ¿ya? Para una suerte de destrabar la actividad legislativa, ¿ya? Que siempre es lenta, ¿cierto? Em, y bueno, finalmente aquí se dice no, tienen que haber dos cámaras. Ahora, es comprensible esto. Piensen que esto fue armado y discutido por el Congreso. Hay que decirlo, podríamos hablar de un conflicto de interés aquí. Es el mismo Congreso bicameral actual diciendo, ojo, yo en la siguiente constitución tengo que seguir tal cual. ¿Ya? Lo que es bastante interesante, ¿cierto? Hay un conflicto de interés, se aseguraron inmediatamente. En 1925, por si acaso, en la constitución anterior, era bicameral eh, el poder legislativo. Por tanto, se mantiene la línea entre, eh, digamos, bicameral 1925, bicameral 1980, bicameral en el futuro. Perfecto. Así que eso podríamos decir respecto al número 7 del 154, que claro, quiere dejar de inmediato claro que en Chile hay tres poderes, que no se pongan en duda, como supuestamente en algún momento se pusieron en duda el año pasado, pero la verdad, más allá de la denominación, siempre se dio a entender de que existían tres poderes. Bien, el número 8 del 154 dice lo siguiente. Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos: Banco Central, Justicia Electoral, Ministerio Público y Contraloría General de la República. ¿Ya? En su momento yo digo acostumbrado a hacer clases, ¿cierto? En su momento vimos en qué consistían estos órganos autónomos, ¿ya? Existen órganos más autónomos que otros. Son órganos que, claro, su normativa se encuentra a nivel constitucional y queda en gran parte fuera de las atribuciones que podría tomarse, por ejemplo, los otros poderes del Estado. Quedan fuera de lo que significa el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Sin embargo, claro, todos estos poderes en conjunto sí tienen una influencia. Por ejemplo, en el nombramiento de sus autoridades o en la fiscalización de la labor que realizan. Pensemos, por ejemplo, en Contraloría. ¿Cómo se nombra el Contralor? Intervienen los otros poderes del Estado. ¿Ya? ¿Cómo se nombra, por ejemplo, al Ministerio Público, al fiscal que se escoge hace poco? Intervienen los distintos poderes del Estado. Entonces, al existir transversalidad de acuerdo en la elección de estas autoridades, se entiende que tienen una suerte de mayor autonomía de funcionamiento. Además que, como les digo, su normativa en gran parte o en cierta parte se encuentra a nivel constitucional, más allá de que exista una normativa de carácter legal que las detalle. ¿Bien? Entonces, claro, hay órganos que son más autónomos y otros menos autónomos. En su momento lo analizamos, pero si es necesario, igualmente los podemos dar una vuelta en otro momento. ¿Cuáles son los órganos constitucionalmente autónomos en la actual constitución? ¿Ya? Como bien dijimos, Banco Central, Ministerio Público, Contraloría, el Servicio Electoral, pero además incluimos otros que están un poco perdidos en el tiempo, ¿cierto? El COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, y el Consejo Nacional de Televisión, que hoy en día todos nos preguntamos qué está haciendo ahí, ¿ya? Igualmente agregamos como un órgano constitucionalmente autónomo el Tribunal Constitucional, ¿ya? Pero hay que decirlo que con un asterisco al lado porque se analiza de forma distinta. En 1925, ¿ya? Solo estaba explícitamente agregado a la Constitución como un órgano autónomo el Contraloría General de la República. ¿Ya? Solo ese en 1925. Si comparamos los órganos constitucionalmente autónomos hoy con lo que dice el borde constitucional del número 8, podemos decir que podría dejar de existir como órgano autónomo, o sea, puede seguir existiendo como un órgano legal, una entidad legal, el Consejo Nacional de Televisión, el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Ya? Esos dos dejarían de estar incluidos en la Constitución porque en realidad no se considera. El Tribunal Constitucional hay que ver cuál va a ser la configuración que va a tener en este proyecto. Va a ser bastante interesante. ¿Ya? Podría cambiar. ¿Se acuerdan que en el proyecto del año pasado, el rechazado decía Corte Constitucional?
¿ya? Y tenía ahí una serie de modificaciones bastante interesantes. Y a propósito de eso, bueno, el proyecto rechazado del año pasado incluía muchos más órganos constitucionalmente autónomos. Incluía la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza, el Consejo de Justicia, la Dirección del Trabajo pasa a ser autónomo, la Agencia Nacional del Agua, Consejo para la Transparencia, Defensoría Penal, entre otros. ¿Ya? Em, Creaba, como muchos decían, todo un conjunto de entidades autónomas que en cierta forma configuraban otros poderes del Estado, porque no estaban contempladas dentro de los tres clásicos poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, y tenían una serie de facultades que eran consideradas más bien de carácter técnico, ¿ya? Así que ahí bastante interesante. Ahora, solo para redondear este número 8, claro, decimos Banco Central, Justicia Electoral, Ministerio Público y Contraloría serían los órganos que al menos tienen que quedar como constitucionalmente autónomos en el nuevo proyecto. Dice entre otros, por tanto, igual podría crecer la lista. No sería de extrañar, o sea, no sería raro que, por ejemplo, se creara la Defensoría Penal como un organismo autónomo. La Defensoría que requiere de muchas modificaciones. Un tema de análisis, la verdad, no, a mi parecer, opinión personal, es una entidad que requiere una intervención profunda, profunda. La verdad funciona, no tengo muchas buenas cosas que decir al respecto. Ya, pero eso es una opinión personal y espero que mejore. Una forma de mejorar sería, claro, reestructurarla partiendo de la idea de que sea un organismo autónomo constitucional, así como lo es su contraparte, el Ministerio Público. ¿Ya? Em, También podríamos ver en una de esas la Dirección del Trabajo, ¿cierto? Sería muy interesante que la Dirección del Trabajo fuese un organismo autónomo o el Consejo para la Transparencia, ¿ya? Así que ahí hay algunos elementos interesantes respecto al número 8. El número 9, 154 número 9 de la Constitución actual, dice lo siguiente, que sería un borde o límite constitucional, el siguiente. Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales, como, dos puntos, aquí vienen una lista, el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el derecho de ver preferente de la familia de escoger la educación de sus hijos, entre otros. ¿Ya? Entonces este número 9, este borde o límite constitucional, me está diciendo, mire, al menos como derechos y libertades fundamentales, estos, al menos en el nuevo proyecto. La constitución actual, respecto de esta lista, los tiene todos incluidos, formalmente hablando. ¿En qué sentido? Está incluido el derecho a la vida, la igualdad, la propiedad, el interés superior de los niños. Sí, está incluido hoy en día, en la constitución actual. Pero bien sabemos que formalmente es una cosa, o sea, la mención, y otra cosa es el relleno, el contenido. Y eso es lo que al final del día es lo relevante. Entonces, claramente hoy día tenemos un contenido determinado que a veces nos puede gustar y a veces no nos puede gustar. Ya, por ejemplo, muy criticable la libertad de educación, quizá la libertad de salud, que no están incluidos aquí en esta lista. Llama mucho la atención, ¿cierto? Está incluido el de enseñanza, pero no está el de educación. Ya, si él no, hace solo mención a la educación para el derecho preferente de la familia de escoger esta. Ya, entonces, igual llama la atención que establezca mínimos cuando a nuestro parecer quizá hay otros mínimos que también debieron haber sido incluidos. Ahora, de todas formas, dice entre otros, o sea, entendemos que el proyecto constitucional va a poder agregar otros derechos y libertades fundamentales más. Y al fin y al cabo, más que la denominación, lo que nos interesa es el relleno. Pensemos que hoy en día existe un derecho a la educación en la constitución actual, cuyo contenido deja bastante que desear. Lo mismo pasa con el derecho a salud, o lo mismo pasa con la seguridad social. Entonces, más allá de la denominación, lo que nos tiene que interesar va a ser el contenido. Y en su momento, cuando vaya avanzando el proyecto constitucional, obviamente vamos a analizar el contenido más allá que las denominaciones. ¿Bien? Por tanto, este listado que se encuentra en el artículo 9 que yo enumeré, sí, están incluidos en la Constitución actual, como derechos fundamentales en el artículo 19. Vamos a ver si es que cambian, si es que aumentan más en el proyecto constitucional de este año y si su contenido mejora o empeora. Bien, respecto a la constitución de 1925, hay algunos que están y otros que no están. Por ejemplo,
Insisto, al menos formalmente, el contenido ya es sujeto a análisis para otra sesión, otra situación, ¿ya? No sé si alguna vez le demos vuelta a la Constitución de 1925, no sé si sea tan importante hoy en día como para darle una vuelta. Quién sabe, en una de esas terminemos haciendo un capítulo especial sobre Constitución de 1925. Pero bueno, de esta lista que les indiqué, la Constitución del 25 incluye, por ejemplo, la propiedad en sus diversas especies, la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia, creencia y cultos, que aunque no lo crean son cosas distintas, y la libertad de enseñanza. ¿Qué no incluye, por ejemplo, el interior superior de niñas, niños y adolescentes? Ya, propio de la época, es difícil encontrarlo en 1925. El derecho preferente, derecho deber preferente de la familia de escoger la educación de sus hijos. Claro, también era algo propio que no se veía en 1925. Comparándolo con el proyecto constitucional del año pasado, el rechazado, sí, estaban todos estos derechos de la lista, obviamente variaban en su contenido, ¿ya? Respecto a la constitución vigente. Variaban mucho respecto a su contenido, ¿ya? Veíamos un derecho a la educación más efectivos, derecho a la salud más efectivos, ¿ya? A la seguridad social más efectivo. ¿Ya? Y no solo eso, sino que estaban mucho más. De hecho, era también un punto de crítica, ¿cierto? ¿Qué hace esta gran cantidad de derechos? ¿El Estado será, eh, digamos, capaz de entregar todos estos derechos, de satisfacer todos estos derechos? Pero bueno, bien sabíamos que en realidad era una entrega paulatina y en la medida de lo posible, por decir así. Necesitaba un aterrizaje legal que se iba a dar con los años y nunca de un día para otro, lo que algunas personas nunca comprendieron, que en todo caso siempre tenía que ser así. O sea, era una ejecución por partes, ¿ya? Pero bueno, eso es respecto al número 9 del 154. Pasemos al número 10, ¿ya? Se los voy a leer. 154, número 10 de la Constitución actual. Una de las últimas modificaciones, bordes y límites constitucionales. Dice, Chile consagra constitucionalmente, con subordinación al poder, la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, con expresa mención de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile. Eso dice el límite o orden constitucional. Entonces nos preguntamos, ¿esto es algo nuevo? Y la respuesta es bastante obvia. No. La Constitución vigente actual, en el artículo 101, inciso tercero, dice lo siguiente. Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las Fuerzas Armadas dependientes de los ministerios encargados de la defensa nacional y de la seguridad pública son además profesionales, jerarquizadas y disciplinadas. ¿Ya? Eso es lo que dice la Constitución actual. En su momento, el presidente, o sea, el presidente de la República, em, habló sobre esto, de que las policías tenían que estar, o el ejército tenía que estar subordinado al poder civil. Y hubieron muchas personas que obviamente dijeron, oye, pero qué falta de respeto, ¿cómo se le ocurre decir eso? Y era como, parece que alguien no se ha leído la Constitución actual, porque la Constitución actual, en el 101, inciso tercero, lo dice explícitamente, ¿ya? Y en todo país decente, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, están supeditadas al poder civil, al poder democráticamente electo, ¿ya? Así que nada nuevo. Tanto es así que no es nada nuevo que en 1925, en el artículo 22 de la Constitución de la época, decía lo siguiente. La fuerza pública está constituida única y exclusivamente por Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. O sea, sin posición política ni expresión política. ¿Ya? Eso decía la Constitución del 25, que a todo esto era la Constitución vigente en 1973 y que parece que en esa época tampoco se habían leído la Constitución o tampoco tenían la costumbre de leer la Constitución, hay que decirlo. Parece que tenemos una mala costumbre histórica de no leer nuestras normativas fundamentales. ¿Ya? Em, ¿Qué pasaba con el proyecto constitucional del año pasado, el rechazado? El artículo 299, número 3, decía, son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. ¿Ya? Entonces imagínense, se mantiene la línea, la Constitución del 25, la Constitución del 80, el borde constitucional actual,
el proyecto rechazado el año pasado, todos le están diciendo, ojo, usted, ejército, armada, fuerza aérea, carabineros, policía de investigaciones, ustedes son profesionales, jerarquizados, disciplinados, obedientes, no deliberantes. ¿Ya? Podríamos decir que al menos, probablemente esto viene de muy atrás, de más atrás todavía, al menos ya va a cumplir 100 años eso. No digan que nadie se lo dijo, 100 años mínimo de ahí para arriba. ¿Ya? A todo esto, el proyecto rechazado el año pasado, en el artículo 298 decía que la presidenta o el presidente de la República le corresponde la conducción de la defensa nacional y desempeña la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. Asunto que es igual al de hoy día. Ya en su momento se tiraban las mechas, ¿cierto? Porque decía estas cosas, pero claramente no habían leído tampoco la Constitución actual. Ya, grave, grave problema. Por último, si no vale la Constitución, por último, puede escucharme a mí hablar sobre ella, ¿cierto? Yo no le voy a mentir, al menos le voy a dejar ahí el link para que revise si es que usted duda. Usted sabe que les dejo las fuentes y los links en el video de YouTube, porque, bueno, Spotify no deja colocar links abajo, qué sé yo. Pero si usted va a la versión de YouTube, abajito en la descripción del video, yo siempre dejo los links de la Constitución actual, de la Constitución del 25, del proyecto del año pasado, qué sé yo. ¿Ya? De repente dejo uno que otro link de interés. El 154 número 11, que vendría siendo el onceavo borde o límite constitucional para el proyecto constitucional de este año 2023, dice lo siguiente. La Constitución consagra, a lo menos, 4 estados de excepción constitucional: el de asamblea, el de sitio, el de catástrofe y el de emergencia. En su momento sí me gustaría tener un episodio de Cívica Popular para explicar bien estos 4 estados de excepción, cuáles son sus diferencias. Por ahora, quedémonos claro con que, eh, estos 4 estados son los que existen actualmente. Están en el artículo 39 de la Constitución vigente. ¿Bien? En la Constitución de 1925 existían dos, ¿ya? El artículo 72, número 17 de la Constitución del 25, habla de estado de asamblea para la situación de guerra externa, guerra extranjera, más bien, y estado de sitio para situaciones de conmoción interior, que podríamos decir, por ejemplo, un estado de guerra interno. Entonces, estado de asamblea para los extranjeros, estado de sitio a nivel interno. Serían como los dos estados que tenía en 1925. ¿Ya? Posteriormente, en la Constitución de 1980, está este estado de catástrofe y el estado de emergencia. ¿Ya? Em, Tengo mis dudas si es que en la Constitución de 1925 se agregó el estado de catástrofe o emergencia con posterioridad a una modificación. ¿Ya? Me lo llevo como tarea para la casa para darle una vuelta. Pero lo que sí sé es que la Constitución de 1980 sí contemplaba los 4 estados de excepción: asamblea, sitio, catástrofe y emergencia. Que son los que se busca que se mantengan. Este borde o límite constitucional me está diciendo manténgame estos 4 límites. ¿Y por qué lo está diciendo? Porque el proyecto del año pasado, el proyecto rechazado, incluía solo 3. Incluía el estado de asamblea, guerra extranjera, el estado de sitio, que era conflicto interior, y el estado de catástrofe, ¿ya? Por situaciones, digamos, de calamidad pública, normalmente asociado a desastres naturales, como normalmente se asocia a Chile, ¿cierto? Con desastres naturales, lamentablemente. Y no estaba el estado de emergencia. Entonces todos se preguntaron en su momento, el año pasado, y hubo una gran polémica. Bueno, ¿y qué hacemos cuando exista un problema de orden público a nivel nacional que, claro, no es un estado de asamblea, no es un estado de sitio, no es un estado de catástrofe? ¿Qué hacemos para poder, como muchos dicen, enviar a los militares a la calle, como a muchas personas les gusta? Ustedes saben que yo no soy muy de apoyar, de hecho no apoyo la intervención de la fuerza militar para asuntos de orden público. Yo digo, zapatero a tus zapatos, ¿ya? Seguridad nacional, fuerzas públicas. Orden público interno, las fuerzas de orden y seguridad pública.
carabineros y policía de investigaciones. Si tenemos que estar tomando la fuerza militar o las fuerzas armadas para suplir lo que las fuerzas de orden y seguridad pública no pueden realizar a nivel interno, tenemos un problema. Y esa es la situación que yo encuentro que existe casi de forma permanente en Chile. Ya lo hemos conversado en otras situaciones. Hay un video por ahí donde explico esta lógica. Quizá me dé por dejarle el link también ahí, ya, para no entrar en detalle en este momento. Pero tenemos que diferenciar seguridad nacional, fuerzas armadas, fuerzas de orden y seguridad pública, orden interno público, ya. Entonces, el estado de emergencia no era un estado que, el estado de excepción de emergencia no estaba incluido en el proyecto constitucional del año pasado. Entonces no estaba esta situación en la que pudiésemos invocar, por decir así, a la fuerza militar para situaciones de orden interno, como por ejemplo el estallido social, ¿ya? O como por ejemplo el problema de inmigración en el norte, o como por ejemplo el conflicto que existe en el sur del país, ¿ya? Por favor, usted no diga macrozona sur, es un horrible término. Digamos el sur del país. Digamos, si quiere, la Araucanía, Gualmapu, pero macrozona sur es una derechamente militarización de un país, ¿ya? Que insisto, ni un país se merece una militarización por asuntos de orden interno. Em, y hay que dejar claro, esa es mi opinión. ¿Ya? Hay que, en un paréntesis, eso no es información, eso es opinión. Ustedes saben que me gusta esforzarme por diferenciar una cosa de la otra. Em, Ahora, pasa que el estado de emergencia fue creado como para no caer en el estado de sitio. Es como, mire, tengo un conflicto interno, pero no es tan grave. Término medio, estado de emergencia. El estado de emergencia, el estado de excepción de emergencia no estaba incluido en el proyecto anterior y ahora le están diciendo, ojo, el nuevo proyecto constitucional tiene que incluir estos cuatro estados de excepción. El de asamblea, el de sitio, el de catástrofe y el de emergencia. No me quite ninguno. No me quite ninguno como estaba pasando en el proyecto del 2022. En la nueva constitución tiene que incluir estos cuatro. ¿Ya? Así que bueno, ahí están los estados de excepción, que como dice su propio término, es de excepción. No tiene que ser la regla general. ¿Ya? Por tanto, de nada nos sirve estados de excepción prolongados que generan que la regla general o el estado común o normal termine siendo el verdaderamente excepcional. Bien, nos queda el último, nos queda el número 12. El número 12, como límite o borde constitucional para el proceso de nueva constitución del 2023, dice: Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad. ¿Qué dice la constitución actual al respecto? En el artículo 19 de los derechos y garantías fundamentales, en el número 8 dice, bueno, que la constitución garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿ya? Y esto está respaldado por un recurso de protección medioambiental que se encuentra en el artículo 20, inciso segundo de la misma Constitución, ¿cierto? Abajito del recurso de protección que todos conocemos. Así que al menos constitucionalmente ya entendemos que tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, hay un recurso de protección y además, claro, hay toda una institucionalidad medioambiental que se ha creado en la última década en Chile que, bueno, recién estamos viendo cómo va funcionando, ¿cierto? Con harta polémica, proyectos millonarios que son detenidos porque claramente no respetan el medio ambiente y hay todo un área del derecho bastante interesante que yo siempre digo, soy completamente ignorante. Del derecho medioambiental soy completamente ignorante y me encantaría tener algún día un invitado aquí para que nos comente todo y nos saque todas las dudas sobre temas medioambientales. Sería genial. Así que ahí algún día les prometo que algún día lo tendremos, sobre todo para quizás la discusión de la nueva constitución. Algo muy interesante, que la última modificación constitucional, que pasó hace muy poquito, estamos hablando un par de semanas, agregó como una atribución del presidente, artículo 32, número 21, que puede citar a las Fuerzas Armadas para la protección de la infraestructura crítica del país.
¿Con qué motivos? Dice, la infraestructura crítica comprende el conjunto de instalaciones, sistemas físicos o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación causa un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica esencial, al medio ambiente o a la seguridad del país. Por tanto, se considera el medio ambiente como una infraestructura crítica del país y la protección del medio ambiente podría significar la movilización de personal militar. ¿Ya? Así que mire usted qué novedoso esto que una vez más estamos utilizando la fuerza militar para temas de orden interno. ¿Ya? Así que ahí está, se puede utilizar personal militar para temas medioambientales. Y cada uno se hará su opinión, ¿cierto? Esto está en el artículo 32, número 21, ¿ya? De la Constitución. O sea, muy, muy reciente modificación. Quizá en una de esas, siempre les prometo, quizá en una de esas lo analicemos ahí en otro capítulo. Obviamente la Constitución de 1925, hace 100 años, no incluía protección medioambiental, ni nada de la naturaleza. Era propio de la época. La Constitución rechazada del año pasado, el proyecto, tenía un capítulo tercero, todo un capítulo, que se denominaba Sobre la naturaleza y medio ambiente. Incluía la declaración del artículo 127, que decía, la naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. O sea, así decíamos, la naturaleza como una entidad tenía derechos. Eso se quiso hacer en el proyecto constitucional del año pasado, que obviamente ya hoy día es un proyecto del cual hablamos como objeto de estudio, ¿cierto? Como objeto de estudio. Bueno, veremos qué tiene esta nueva constitución del 2023, este nuevo proyecto, porque dice, ojo, tiene que comprometerse a este borde constitucional. El número 12 dice, miren, Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y conservación de la naturaleza y su biodiversidad. O sea que podemos tener desde lo que está hoy en día, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, más un recurso de protección, a incluso llegar quizá a la misma conclusión que el proyecto constitucional rechazado del año pasado, a declarar que la naturaleza tiene derechos. ¿Ya? Así que es bastante amplio el espacio que deja. Este es un límite o borde constitucional que a mí me parece bastante amigable. Está diciendo, ojo, la Constitución tiene que incluir esto. Nada más. No me está diciendo el contenido, no me está diciendo la extensión, así que puede ser bastante amplio. Asimismo, bastante restringido. Así que por eso va a haber que estar atento. Bien, pues. Comentarios finales. Con esto hemos concluido el análisis del artículo 154 de la Constitución. Una modificación bastante reciente, ¿cierto? Que lo que hace es agregar al proyecto constitucional 2023 límites o bordes. Es el Congreso, los partidos políticos a nivel nacional diciendo, mire, la futura constitución del año 2023 tiene que tener al menos esto, o no pasarse de esto. Con todo lo problemático que puede significar el que esa conducta limita o no la soberanía popular, la soberanía de las personas, ya la soberanía del pueblo o la soberanía de la nación, como usted estime pertinente, em, estaría siendo ejercida con rueditas, ¿cierto? Está diciendo, usted anda en bicicleta, pero con rueditas. Aquí están. No, solo por ese carril, por decirlo así. ¿Ya? Bastante polémico. En su momento quizás estudiemos temas de legitimidad, a pesar de que hay una publicación en el Instagram que se refiere a la legitimidad y la validez de este proceso, donde claramente podemos tener distintas opiniones. ¿Qué opinan ustedes sobre estos bordes o límites constitucionales? ¿Creen que van a afectar o no la manifestación de voluntad del soberano, del pueblo? O si finalmente en realidad a la hora de que el pueblo vote el plebiscito, vea si va a ir a favor o en contra de este proyecto, finalmente se manifiesta ahí al fin y al cabo. ¿Ya? Bueno, ahí iremos viendo cómo se desarrolla el proceso. Lo que tenemos claro es que el proceso se va a realizar sí o sí.
Así que igualmente nosotros vamos a estar atentos para estar comentándolo. Ojalá tener personas con quien conversar en cámara, ¿cierto? Hacer algunos programas especiales y estaremos atentos acá a noticia y modificación que se venga. Muy bien, ya pues, ha sido un gusto. Y bueno, hay varios temas pendientes para futuros capítulos. Recuerden que esto queda no solo en YouTube, sino que también queda en Spotify. Y muchas gracias a todas las personas que han aumentado el número de seguidores, ¿cierto? En Instagram y esperamos que este proyecto de educación cívica siga creciendo. Que esté muy bien. Hasta luego. Chao, chao.